vamos a cambiarnos y vamos a ir a la actualidad. Te salió suavecito el salto un tema a otro, suavecito. No, ¿qué le importa? Se llama sin anestesia la vacuna. Porque lo... Oye, las primeras vacunas llegan a Chile antes del año nuevo, según lo que dijo el mismo presidente de la República en el día de ayer. Pero hay un montón de preguntas que comienzan a surgir respecto a la vacuna, cómo funciona. A mí me llama la atención lo que dijo ayer una de las expertas que expuso en esta reunión del ISP. Dice que la efectividad o la inmunidad de la vacuna dura 56 días. Impactante, ¿o no? Bueno, ¿cómo se explica eso? Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, está en contacto con nosotros. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, me quedé muy interesado en la anécdota que estaba contando Julio César, así que la próxima semana, sin lugar a dudas, voy a estar atento al programa. Ignacio, voy a suspender una cirugía que tenía porque está muy buena tu historia. No está Ignacio, me perdona, pero esta historia de decir es una historia de poder, una historia de gobierno, de los que mandan. Le puedo contar la historia del reportaje del cura con SIDA. Se demoró 1 año en salir. Hubo que cambiarle 7 veces de nombre en mismo TVN. Le puedo contar la historia del cura con SIDA. Me la dice para el próximo episodio, se la cuento. Bueno, ahora vamos a las vacunas. Perfecto. Sí, es buena la historia del cura con SIDA. Oye, igual hablamos de las vacunas, ¿o no, doctor? Sí, sin lugar a dudas. Mira, a ver, doctor, yo comenzaba porque eso me llamó mucho la atención. Ya vamos a hablar de todos los aspectos, pero ¿cómo es esto que la inmunidad garantizada, podríamos decir, es solo hasta 56 días, como dijo ayer una de las científicas que expuso? Mira, lo que pasa es que en primer lugar tenemos que decir que el desarrollo de esta vacuna para el coronavirus ha sido un esfuerzo gigantesco del mundo científico y tecnológico. Hay alrededor de 61 vacunas que se estaban tratando de desarrollar al mismo tiempo. Algunas de ellas lograron llegar a lo que se llama la fase 3 de los estudios, en los cuales empiezas a inmunizar un grupo de personas y a otro grupo le administras lo que se llama placebo y vas viendo cómo es el comportamiento de ambos grupos de las personas estudiadas para sacar algunas conclusiones. A lo que hace mención la investigadora que expuso ayer es que el estudio científico que se hizo en cerca de 30.000 personas hasta el momento tenía un periodo de observación de 56 días, pero los títulos de anticuerpos que se han logrado medir hacen pensar que a lo menos la inmunidad va a ser más prolongada. Pero hay que entender que estos estudios son recientes, tanto la FDA como la Asociación Europea de Drogas y ahora el ISP han dado una autorización al uso de la vacuna, pero en condiciones especiales en el contexto de esta situación mundial que es la pandemia, o como la ha denominado la OMS, una sindemia. Entonces, en el fondo, si estuvieran corriendo tiempos normales, si no tuviéramos el porcentaje de la población afectado, probablemente esperaríamos que se siguieran desarrollando algunos estudios por un tiempo un poco más prolongado y podríamos decir que ya no son 56 días. Cada día que pasa, este grupo de estudios sigue siendo monitorizado y por lo tanto los datos se van actualizando. Pero usted mismo dice que esto ha sido de una velocidad, la verdad que de alguna manera que no ha ocurrido antes en el estudio de una vacuna. Y esto mismo hace también que los pasos que habitualmente sigue una vacuna, los estudios, etcétera, no hayan sido en el mismo rango de tiempo que los habituales. Y muchas veces la gente dice, y lo hemos recogido en la calle, ¿cómo me voy a vacunar con una vacuna que ha sido probada durante tan poco tiempo? Es decir, ¿es una vacuna más insegura que las vacunas que actualmente, por ejemplo, están en el plan de vacunación nacional? Es muy buena tu pregunta y yo quisiera decir que cuando la raza humana y nuestra sociedad en todo su conjunto se dispone a enfrentar una tarea gigantesca, se hacen esfuerzos notables. Y acá lo que ocurrió es que muchos de los pasos que toman meses o años, gracias a que mucha energía fue puesto en ello, fueron ocurriendo en simultáneo. Acá hubo muchos laboratorios con muchos equipos de alta tecnología trabajando para acortar los plazos sin que eso significara una menor seguridad. Lo que sí hay que decir es que una vez que esta vacuna empieza a ser administrada, se produce un fenómeno que es de una vigilancia farmacológica. ¿Eso qué quiere decir? Que se van estudiando la aparición de distintos resultados
de distintos resultados. Ahí estoy. Ahí sí. La aparición de distintos resultados y por lo tanto se va monitorizando cada uno de los efectos. Por supuesto que una vacuna que ya se ha puesto a millones de personas por muchos años tiene un seguimiento mucho más amplio que una que se ha puesto a miles de personas en pocos meses. Pero hay que decir que se cumplieron los protocolos que están definidos en menos tiempo, pero eso no significa que los protocolos no se hayan realizado de la forma adecuada. Ya, pero se lo pregunto más fácil, Doc. Si una vacuna habitual, la vacuna contra un tipo de meningitis, por ejemplo, esto de los plazos y de la vigilancia médica que se hace es de 1 o 2 años, yo creo. En cambio, aquí en esta vacuna no se alcanza a hacer esta vigilancia, que es lo que es el fondo, dentro de las sospechas que uno tiene, de lo que recoge en la calle, es que dice, bueno, y si 2 años después me aparece algo raro. Es muy interesante tu pregunta y tenemos que responderla planteando que lo que ha logrado demostrar esta vacuna es que las formas graves y la mortalidad por esta enfermedad se reduce. Por lo tanto, no hay que olvidar por qué nos estamos poniendo la vacuna. Nosotros acá en la quinta región hemos tenido que lamentar 3 colegas que tuvieron formas graves de COVID y que estuvieron más de 100 días en camas críticas, conectados a ventilación mecánica e incluso con máquinas de circulación extracorpórea. Eso es lo que pretende evitar esta vacuna. Eso es lo que ha logrado demostrar. Y si nosotros ponemos en la balanza eso, es de alguna manera la razón por la cual se pretende y se ha hecho este gigantesco esfuerzo mundial en el cual, como te decía, 61 distintas líneas de investigación tratando de desarrollar la mejor forma de vacuna posible. Entonces, es importante plantearlo así porque evidentemente que quien conozca a alguien que haya tenido una forma grave de COVID va a entender que si pudiéramos retroceder el tiempo y utilizar esta vacuna que ya ha demostrado efectos positivos en estas líneas de investigación, en los estudios de fase 3 y que ya se está administrando a nivel mundial, probablemente uno sí quisiera ponérsela. Como no tenemos la posibilidad actual, y esto es importante decirlo, de identificar qué persona va a tener esa forma grave versus el que no la va a tener, y como todavía tampoco tenemos un programa de inmunización en Chile, sino que hemos recibido un número importante de dosis, pero insuficiente, todavía no estamos hablando de un esquema de vacunación que ya esté definido, y cuando uno empieza a aterrizarlo y empieza a decir, ok, solo para terminar, ¿cuándo vamos a tener al 70% de la población vacunada? Ya empezamos a hablar de segundo semestre del 2021 para entender que de alguna manera es un fenómeno progresivo y que requiere lo que dices tú, trabajar con las confianzas de la población y explicarle cuáles son los beneficios y cuáles son todavía las incertidumbres que existen. Ignacio, se nos incorpora también el doctor Rivera, con el que vamos a hablar en un segundito más. Es muy importante que la gente sepa y tome conciencia que a un vacunado hay que cuidarse. Ayer entrevisté a Eliana Sánchez, que estaba en el panel de expertos, ¿no? Que estaba en el grupo de expertos, en el comité de expertos externos, porque ella es de la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile. Y ella me explicaba que ese 95% de efectividad de esta vacuna Pfizer se produce un mes después de vacunado, 1 semana después de la segunda dosis. O sea, se vacuna usted y no es que en la esquina vaya a estar inmune, hay que seguir cuidándose, mascarilla, lavado de manos, todo. Se pone la segunda dosis a los 21 días y después sigue cuidándose, mascarilla, todo. Y al mes de la primera dosis, o sea, 4 semanas después, ahí llega recién al 95%, ¿no es cierto?, de efectividad que tiene, y ahí podríamos decir que la vacuna está en su pic. Vamos a conversar de esto y mucho más con los doctores, pero antes vamos a ir un pequeño... Bueno, y seguimos aquí en Contigo en la Mañana conversando con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, y con el doctor Felipe Rivera, que se acaba de integrar entonces a nuestra conversación. Estamos conociendo más detalles acerca de la vacuna que se aprobó en el día de ayer por el ISP, el Instituto de Salud Pública en nuestro país. A ver, doctor Rivera, ya le preguntábamos al doctor Latorre respecto a esto que la efectividad estaba comprobada por 56 días. Ahora entendimos que es de ahí se pueden ir sumando días.
Pero el tema también es lo que preguntaba Julio César antes de la pausa. Estas son 2 dosis. A Chile van a llegar 20.000 dosis, pero como son 2 dosis, van a ser 10.000 las personas que van a poder ser vacunadas en la primera instancia. Pero realmente, ¿cuánto pasa? ¿Es verdad que tiene que pasar un mes desde la segunda dosis para que efectivamente se logre la inmunidad de la persona que fue vacunada? Un gusto saludarlos nuevamente, Julio, César y Monse. Tal como lo discutíamos ayer, ¿no es cierto? Esta vacuna tiene, como todas las vacunas, tienen un proceso en el cual para que la persona adquiera inmunidad requiere un tiempo. Esta vacuna requiere 2 dosis separadas por 21 días. La primera vacuna ejerce una acción todavía muy poco potente a nivel del sistema de respuesta. La segunda dosis viene a reforzar esto y como todo proceso inmunológico requiere la creación de defensa, una serie de proteínas, una serie de células para atacar a este virus, estos son por lo menos 7 a 10 días, digamos 14 para colocarlo en una cifra cerrada. Por lo tanto, desde la primera dosis hasta que el paciente, hasta que el sujeto alcance realmente inmunidad, tiene que pasar un mes y medio, no antes. Y por eso nosotros decimos, no hay que confiarse, incluso con los vacunados. Todavía no hay suficiente experiencia, no hay suficiente conocimiento para saber hasta cuándo dura. Todos los experimentos o todas las fases han demostrado que son aproximadamente 52 días de las defensas. Más allá, lo más probable que sí, porque no obstante los anticuerpos pueden reducir si queda una capacidad de memoria, por eso no lo sabemos. Entonces, por lo tanto, es súper importante seguir con todas las indicaciones que hemos repetido hasta el cansancio. Ahora, 20.000 vacunas son para 10.000 personas. Por lo tanto, tampoco esto significa que desde enero que lleguen las vacunas se acabó la pandemia. Yo creo que hemos reforzado, y en lo personal lo he hecho varias veces, bajaderamente, que la pandemia no se ha acabado, no se ha controlado. Hay que seguir y probablemente todo el próximo año tengamos que seguir en modo de pandemia. Pero va a ser que, no sé, los chilenos, la gente, todo el mundo vamos a tener que andar con mascarilla todo un año más, todo el 2021. Mire, pensemos que la logística de esta vacuna es algo muy especial. Es una de las vacunas que se requiere mantener a menos 70 grados, condiciones en las cuales no se encuentran en todas las ciudades de nuestro país y menos en todos los pueblos. Entonces, tiene que haber una logística muy adecuada que nuestro sistema de salud tiene la inteligencia y tiene la forma de hacerlo, ha hecho cosas maravillosas a lo largo de su historia, pero esto es difícil. Entonces, por lo tanto, va a haber que arrastrar gente desde condados, desde ciudades lejanas, hacia ciertos centros para vacunarlo. Ese es un problema. Y la segunda cosa es que tenemos que convencer y dar confianza para que ese 30% que aparentemente no quiere vacunarse, de alguna manera se vacune, porque en la medida que tengamos el máximo de gente vacunada, la posibilidad de tener lo que se llama efecto rebaño, es decir, que el virus no circule en nadie, es mucho más alta. Y si eso es así, más pronto o que tarde vamos a lograr llegar a algo parecido a lo que vivíamos antes. Pero ojalá aprendamos cosas que no se deben olvidar nunca. El lavado de manos. Es una cosa que no tiene por qué haber virus, coronavirus, para hacer eso. No tenemos por qué, ¿no es cierto?, andar dándole la mano a desconocidos en forma tan frecuente y sin lavarnos las manos, y posterior a eso también. No tenemos por qué hacer una serie de cosas que antes hacíamos en forma despreocupada. Yo creo que esto nos enseña para vivir para siempre en un modo COVID de cierta manera, porque eso nos sirve para cuidarnos, ya que no va a ser la última epidemia ni pandemia que vamos a tener. Ignacio, y después, doctor Rivera, ojalá lo mismo. Estamos en un problema. Tenemos una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, que es esta vacuna. Pero tenemos un pequeñísimo problema que se puede ir agrandando con el tiempo si de una u otra forma no comunicamos bien. Hasta hace un tiempo, todos los ciudadanos, que llegue la vacuna, ¿cómo paramos esto con una vacuna? Dios mío, que llegue la vacuna, nos rezábamos la vacuna, que la ciencia la vacuna. Llega la vacuna, no, yo no me la voy a poner, no, que se la ponga, no me pongo la vacuna, no. Y hemos llegado a cifras alarmantes en las encuestas que hacen los medios de comunicación, todo. Cifras alarmantes, porque en otros países como China más del 90% se quiere poner la vacuna, y aquí hay un porcentaje altísimo que no quiere ponerse la vacuna. Después de que todos rogábamos al cielo que llegara una vacuna,
Y este problema que hoy día podría crecer de una u otra forma, hay que detenerlo con información y con confianza. Tenemos la oportunidad de tenerlos a los dos acá. Ignacio, ayúdenos, ¿cómo comunicamos a la gente de que hay que vacunarse? Que esta vacuna es algo bueno y que nadie se va a morir ni le va a salir un tercer ojo ni una cuarta pierna porque se pone una vacuna. ¿Por qué no logramos comunicar y hablarle frontalmente a las 11:48 a la gente Contigo en la Mañana, a la gente que está viendo televisión, y le entregamos información y le damos confianza a Ignacio primero, doctor Rivera después? Por favor. No quisimos invitar al diputado Fuenzalía porque... Habría sido tal vez bueno, porque nos pone un ejemplo de a quién tenemos que comunicarnos. Yo lo primero que quiero decirle, ustedes están haciendo una labor muy relevante porque están poniendo este tema y lo podemos socializar. Lo segundo es que tú no puedes obligar, tienes que tratar de convencer. Y convencer a otra persona es mucho más sencillo cuando logramos derribar algunos mitos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el coronavirus existe, todavía hay gente que piensa que no funciona, que no existe esta enfermedad, y esas personas son como los terraplanistas que insisten que la Tierra es plana, y es difícil convencer a alguien que está dentro de su convicción total de que el virus es un invento, es una teoría de la conspiración, etc. Creo que quienes plantean eso y lo socializan, sufren de una falta de empatía y una falta de solidaridad. Porque quienes hemos tenido algún conocido con coronavirus, quienes hemos visto a alguien de nuestro círculo cercano, medianamente cercano, enfermo, quien ha visto a alguien que esté hospitalizado, intubado en ventilación mecánica, ha visto el sufrimiento de su familia. Quien los ha visto posterior a la enfermedad, en su periodo de convalecencia, sabe que esta es una enfermedad seria, que de acuerdo al DEIS del MinSal, a lo menos 20.000 chilenos han fallecido producto de la enfermedad con o sin PCR confirmatorio. Dicho eso, tenemos una vacuna que, como un hito histórico a nivel mundial, en un esfuerzo gigantesco de distintos centros de investigación, se logra desarrollar en un tiempo récord, pero no habiéndose saltado protocolos, sino que habiendo cumplido los protocolos rigurosos para tener hoy día una vacuna que es lo más seguro que se puede desarrollar en este periodo acotado de tiempo. ¿Y qué pretende esta vacuna? Reducir las formas graves y las muertes de COVID. No ha podido demostrarse que la vacuna reduzca el riesgo de contagiar a otros o de presentar la forma asintomática. Por lo tanto, aunque nos pongamos la vacuna, vamos a tener que seguir manteniendo nuestras medidas preventivas. Y ahí el concepto de solidaridad tiene que estar presente. Yo te he escuchado muchas veces, Julio César, te he visto defendiendo causas justas, y creo que solidaridad es una palabra que tenemos que entender que va más allá de la Teletón. Nosotros, cuando salimos a la calle sin mascarilla, estamos siendo egoístas, estamos siendo irresponsables, pero estamos siendo muy poco solidarios. Cuando una persona joven en una familia va a un carrete y resulta que rompe todas las medidas de prevención, va a una fiesta ilegal en este momento y vuelve a su casa, pone en riesgo a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, está siendo muy poco solidario. Y la vacunación es una medida, como se dijo mucho ayer, que no solo me protege a mí, ese es un sentido de la vacuna, pero tiene un sentido de protección de toda la comunidad en su conjunto. Y nosotros tenemos que entender que no podemos pensar y tenemos que dejar de pensar que Chile va a ser un mejor país en la medida que cada uno de nosotros por su cuenta esté bien y me da lo mismo el que está al lado. Y de repente para la Teletón nos acordamos que somos un solo país y que tenemos una meta en conjunto. Todos somos importantes en este país y la vacuna nos regala la oportunidad, además de ser solidarios. No solo nos cuidamos, hay un grupo importante de voluntarios que se sometió a los estudios que se están realizando en Chile precisamente para permitir que tengamos mejores evidencias aún de la protección. Y solo quiero terminar porque lo que más me preocupa, Julio César, tenemos tiempo para educar, tenemos tiempo para explicar, pero las expectativas siento que se están yendo de las manos. En este momento, como muy bien decían ustedes, 20.000 dosis, 10.000 personas. Nosotros en Chile tenemos 600.000 trabajadores de la salud. Hay 61.000 enfermeras inscritas en la superintendencia, 53.000 médicos, 278.000 profesionales auxiliares. Estas son cifras de la Superintendencia de Salud. Y tú tienes para vacunar a 10.000. Por lo tanto, digamos, si el primer plan de priorización es a las personas que están trabajando
en unidades críticas para no romper y no perder la atención de salud que dan, todavía estamos muy lejos de poder empezar siquiera a vacunar a los grupos de riesgo. Y entonces, ¿cuál es nuestro target? ¿A quién tenemos que dirigirle esta comunicación? Primero al personal de salud, que no tiene este 30% de rechazo a la vacuna, que han visto el problema y lo han visto ahí, lo han palpado y lo han sentido. Han tenido que comunicar con un iPad a los familiares conectados para que sus familias puedan ver al paciente. Han visto el dolor ajeno y han sentido el dolor propio cuando ellos u otro trabajador de la salud se ha enfermado. Hay que decir que en Chile cerca del 10% de los trabajadores de la salud, o sea, el 10% de los infectados en Chile son trabajadores de la salud. Por lo tanto, esto es un tema que al primer grupo que hay que inmunizar está muy sensibilizado al tema. El segundo grupo que planteaba el presidente en la comunicación que nos daba el día de ayer es a los adultos mayores. Y los adultos mayores han sufrido 8 o 9 meses de encierro porque se han querido cuidar, porque temen contagiarse y fallecer por esta enfermedad. Así es. Y los adultos mayores, te garantizo que si les damos un espacio, nos van a decir que ellos, tal como vi algunas imágenes internacionales, están ahí disponibles para ir a inmunizarse. Sí. Y el último grupo, que son los enfermos crónicos, son personas que saben que si adquieren esta enfermedad, tienen un alto riesgo de terminar en una UCI. Después de que todo ese grupo de personas se inmunice, recién ahí vamos a pasar a muchas de las personas que aparecían en televisión ayer diciendo no, yo no me vacuno. Tranquilo, si no hay vacuna para ti todavía y no va a haber probablemente hasta el segundo semestre. Por lo tanto, no te pases muchas películas tú, egoísta, poco solidario, que estás pensando en ti y no en el resto de la comunidad, porque todavía no tenemos forma ni logística, como decía el doctor Rivera, de llegar a ti. Pero va a llegar un momento que te vamos a pedir a ti que te inmunices. Y ese momento el país completo va a estar esperando que respondas a tu responsabilidad. Doctor Rivera, usted queda con la palabra también para hablarle a la gente, a los televidentes, a la gente que está hoy día sintonizando en Chilevisión, porque hay que vacunarse, sacar los miedos, los fantasmas, conversar directamente con las personas. Antes vamos a ir a un consejo de la Monse. Vamos a preguntar entonces de inmediato al doctor Rivera, que quedaba pendiente con nosotros. Respecto a la cifra, también estamos con el doctor de la Torre. A ver, acabamos de conocer las nuevas cifras, doctor Rivera, y la subsecretaria Paula Daza señala que hemos visto un aumento del 11% en los últimos 7 días. Nos preocupan la región de Magallanes, Los Ríos y Biobío. En la última semana, la región metropolitana ha aumentado sus casos en un 10%. A ver, ¿esto es una segunda ola? ¿Esto es parte del ciclo de la primera ola? Cuando se habla de 10%, ahí la memoria me falla. ¿Cuánto fue el porcentaje más alto de positividad que tuvimos en el periodo más crítico de la primera ola? Julio César, Monse, espero que los antivacunas no sean los culpables, que hemos tenido algunos problemas de sonido. Sí. No quiero dejar sin contestar la primera parte de la pregunta que quedó pendiente. Y voy a hablar algo muy cortito del punto de vista personal, cosa que habitualmente no hago. Yo llevo más de 30 años trabajando como médico y nunca había visto tanto sufrimiento y tanta muerte en nuestro país como lo que está ocurriendo ahora. Y más aún, nunca he tenido tantos amigos y tantos colegas desaparecidos por culpa de esta pandemia. Por lo tanto, si hay una razón para decir que nos vacunemos es justamente porque nosotros queremos proteger a nuestros ciudadanos, pero también queremos que los ciudadanos nos protejan a nosotros. En cuanto a la segunda pregunta, yo creo que las cifras no están para hacer cambios. Si se hace el cambio va a ser por una causa pragmática o por otras razones que desconozco. Pero actualmente lo que está sucediendo en la región metropolitana, que es un 10% aumento, hay que recordar que estamos hablando de una región que tiene más de 6 millones de habitantes, por lo tanto ese 10% representa mucho más que cualquier otra ciudad. Por lo tanto, no están dadas las condiciones y no creo que haya un cambio fundamental antes de la Pascua y probablemente antes del Año Nuevo. Si a mí me preguntaran, cosa que no lo van a hacer, ¿no es cierto?, las autoridades, es que nosotros debiéramos seguir exactamente igual en el modo de fase 2. ¿Por qué no se dice, doctor? Por lo tanto, no. ¿Y por qué no se dice, doctor Rivera? Uno de los grandes problemas que hemos tenido actualmente en nuestra sociedad, en Chile en especial,
en la falta de confianza. Y justamente esta falta de confianza es porque siempre estamos apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, que es cierto, tiene una gran responsabilidad y que no la han sabido llevar, no lo hemos sabido llevar, pero también hay una responsabilidad de las autoridades. Y una de las principales es generar confianza, dar certeza. Y tal como dijo Monse, hay una certeza, la certeza es que están aumentando los casos y eso es suficiente fundamento para no hacer cambios. Si hay alguna razón escondida, no lo creo. Yo tengo una alta fe y una enorme gratitud de lo que está haciendo el ministro de Salud y realmente que es una persona intachable, lo he repetido 1000 veces y yo creo que las decisiones que él va a tomar en conjunto con los asesores que son de alta calidad van a ser correspondientes. Si hay otras decisiones, no van a ser producto de decisiones meditadas desde el punto de vista de salud. Ignacio, lo que pasa es que a ver, a lo que yo estoy apelando es al equilibrio, a la mezcla perfecta entre la decisión técnica, ¿no es cierto?, y el acatamiento de esta decisión por parte de la ciudadanía con tiempo. Entonces, cuando yo le expongo a mi compañera Montserrat por qué está tan nebuloso qué va a pasar con la región metropolitana, porque al final la subsecretaria habla cuando le hace la pregunta a un periodista. No lo dicen ellos de mutuo propio en la conferencia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si ya estamos en alza? Si esto no se va a pasar, estamos a 15, 16, no sé cómo estamos. Aquí a fin de año, viene fiesta, hay que resguardarse, estamos a 17. ¿Por qué no dicen de una vez por todas, sabes qué? La región metropolitana queda en fase 2 hasta el 4 de enero. Y ahí vamos a evaluar antes. Y ya la gente se organiza. Claro. Pero, y así lo hacen en otros países, ¿ah? En Francia, por ejemplo, dicen, empieza el confinamiento el próximo viernes y durante 3 semanas. Sí. Te lo dicen y tú, listo, es verdad. Listo. Es verdad. ¿Qué piensa, doctor? A llorar a la FIFA. Jodieron mis vacaciones y dan a mí. Bueno, yo creo que lo primero es que el Colegio Médico ha tratado de ser un actor relevante y aportar cierta certeza en un mar de incertidumbre. Y creo que una de las gracias es que hemos tratado de ser consecuentes y consistentes en nuestro mensaje. Creo que lo que dice el doctor Rivera cuando plantea que otras razones pueden ameritar determinadas decisiones, lo que de alguna manera tenemos que entender es que el mapa del ejercicio político genera ciertas decisiones que muchas veces nosotros como médicos no podemos compartir y como tenemos independencia, no somos actores de un partido político, sino que somos actores en defensa de la salud de los pacientes de nuestra población. No nos queda otra que levantar la voz y decir cuando creemos que una medida es desacertada. Tú tienes toda la razón, Monse, Julio César, ustedes dicen, ¿por qué no nos dicen las cosas claras para organizarnos? La verdad es que con los datos que tenemos a la vista, al menos en los últimos 6 informes epidemiológicos, debiese ser bastante categórico y deberíamos decir, ¿saben qué? Deshagan todos los planes que tenían, porque en los próximos 15 a 21 días las medidas tienen que ser de precaución máxima. Y reunir personas, aglomerar personas, facilitar la movilidad es un error. Y si me permites dar un ejemplo de nuestra región, con esto quisiera de alguna manera ilustrar lo que estoy diciendo. Hace un poquito más de un mes, la autoridad máxima de nuestra región invitó a los turistas nacionales, interregionales e internacionales a visitar la quinta región porque estaban todas las medidas para recibirlos. Y lo hizo en un punto junto con los alcaldes de las 2 ciudades más grandes de la quinta región y con algunos concejales y otras autoridades, incluso las autoridades de salud. Si yo soy un viñamarino, un porteño, y veo a mi autoridad máxima hace un mes atrás diciendo que vengan los turistas, y al fin de semana siguiente llegaron cerca de 300.000 vehículos que atravesaron nuestra frontera, que se concentran en determinados litorales, empezó a suceder lo que era obvio. Comunas que no tenían casos, como Algarrobo, empezaron a tener brotes. Comunas como Casablanca empezaron a tener brotes. Valparaíso y Viña del Mar volvieron a superar los 200 casos y nosotros como región superamos en las cifras y retrocedimos a lo que era el 24 de octubre. O sea, hoy día, en el informe epidemiológico de ayer, nosotros estamos en la posición en la que estábamos a finales de octubre, con la diferencia que a finales de octubre las cifras venían bajando en cada informe y ahora llevamos prácticamente 8 informes epidemiológicos en alza. Entonces, cuando hablamos de consecuencia y consistencia, significa, primero, que cada uno de nosotros debe intentar mantener en su propio ambiente
ciertas decisiones. Yo le hago una pregunta a usted. Ayer Ignacio, me llamó mi hermano mayor y doctor me Latorre, dice... es que está súper interesante el tema, lo que pasa es que estamos súper pasados de tiempo por el informe del MinSal, pero la verdad es que la conversación ha sido súper interesante y lo dejamos comprometido de todas maneras para un próximo contacto, un próximo programa, porque yo creo que hay temas que quedaron en el tintero, así que es súper importante seguir conversándolo. Le agradecemos a Ignacio de la Torre y al doctor Felipe Rivera también, que ha estado conversando habitualmente, como es habitual, con nosotros. Gracias aquí en a los dos. Gracias a los dos. Un abrazo. Gracias a los dos. El tercer 10%, ¿será factible o no? ¿Movida comunicacional o real aporte a los ciudadanos? ¿Se necesita sacar o no se necesita sacar ese tercer 10%? Tenemos panel